Bueno, continuamos o vamos a empezar ahora con los temas del tercer parcial. Vamos a empezar a hablar de enrutamiento, obviamente la parte básica. Para apoyo voy a estar o van a estar ocupando, pueden ocupar el librito de Network Warrior, el del perrito, este. Y los capítulos que vamos a abordar sería el contenido del capítulo 9, 10 y 11 en este tercer parcial. Es con lo que vamos a estar trabajando. Primordialmente van a ser 9 y 10. El 11 muy poquito, pero los de batalla van a ser capítulo 9 y 10. Eso sí, se los aseguro, esos van a ser su pan de cada día en este tercer parcial. Y bueno, vamos a comenzar con los conceptos básicos de enrutamiento. Voy a abordar un poquito de la parte de o comandos básicos. Mucho o van a ver que la estructura es muy similar a los switch. Y bueno, antes de empezar con los routers propiamente, hay que recordar para qué me sirve una red o cuál es el chiste de una red y las características que tiene que cumplir. Entonces normalmente las redes son utilizadas o son para ejecutar aplicaciones web, teléfono IP, videoconferencia, juego interactivo, e-commerce y muchas más. Pero ahora bien, cuando trabajamos con una red o vemos ya una red tiene que cumplir ciertas características. La primera de ellas es el concepto básico que trabajaron en redes 1, es la topología. Recordarán que hay topología física, topología lógica. En la física es cómo están conectados los cables, los dispositivos. En la topología lógica, más que nada en cómo se transfieren los datos de un punto a otro. En la velocidad, vamos a hablar recuerden que van a hablar de la parte de el data rate, en los bits por segundo. En costo, eso apenas lo están empezando o lo van a empezar a ver, por ejemplo, en operativos 2 a dimensionar un servidor, en organización de centros de informática y a ver un poquito más de costos en esa parte. Entonces, a final de cuentas, costo va a ser referencia a lo que me va a costar adquirir los componentes de red y también sus instalaciones y el mantenimiento que le tengo que dar tanto a los equipos como a las instalaciones con las cuales voy a estar trabajando. También en la parte de seguridad es cómo voy a proteger a la red en sí, pero también a los datos, a la información que voy a transmitir utilizando esa red. La disponibilidad normalmente se va a referir a la probabilidad de que una red esté disponible para ser utilizada cuando sea requerido. Van igual cuando lleguen a centros de informática, organización de centros de informática, perdón, van a hablar ahí de un parámetro de 5 9, 4 9, es decir, cuántos días puede estar fuera de funcionamiento una red. Y eso tiene un parámetro de medida que les va a permitir determinar qué tan fiable va a ser su red. En la escalabilidad, normalmente la red tiene que ser lo más fácil de poder crecer, de poderse ampliar sin ningún problema. Y la confiabilidad normalmente es qué tan fácil, o mejor dicho, que los componentes así que componen mi red, qué tanto van a fallar. Normalmente en este tipo de dispositivos o cualquier dispositivo de cómputo se maneja algo que se llama MTBF, tiempo promedio entre fallas. Y viene o me indica cuánto tiempo va a tardar funcionando antes de presentar el primer error. Este es un parámetro que ya se mide y los dispositivos grandes ya lo traen o ya lo incluyen para saber qué tanto puede llegar a fallar en la parte de. Entonces, dependiendo de que si yo compro dispositivos que son que no tienen que su DMTBF me permite diagnosticar que va a tardar en fallar, entonces ya puedo determinar que mi red va a ser confiable. Y en la parte de disponibilidad, lo que les comentaba,
Aquí ya lo encontré, por aquí lo tenía y sí, para que se vea mejor. Vamos a aumentarle la fuente. Lo que les comentaba, dependiendo de la cantidad de nueves que agreguen, es la cantidad de tiempo que va a estar disponible, y también más que nada la cantidad de, de periodos permitidos en el cual no va a estar red time o que va a estar sin disponibilidad. Por ejemplo, el 5 nueves es el más alto que hay. ¿Y eso qué significa? Que durante un año mi red o mi sistema va a fallar 5 minutos con 15 segundos. Lograr esto es una verdadera locura, muy pocas empresas lo tienen. ¿Vale? Normalmente, dependiendo del tipo de empresa, va a variar. Por ejemplo, cuando son 4 nueves, puede tener al año 52 minutos de fallo, que puede representar fallo. Y así es como se van manejando. Esta es una fórmula que van a ver cuando vean organización de centros de informática. Pero por ejemplo en el 99 puede fallar 3 días, 15 horas, 39 minutos y no va a haber problema. Entonces ahí es cómo se maneja este parámetro de disponibilidad. Y ahora, ¿por qué enrutar? Bueno, en su función o en su capacidad inicial, un router me va a servir para conectar redes diferentes. ¿Sale? Para eso me va a servir, conectar una red con otra red completamente diferente. No para poder trabajar con redes que están acá, sino para poder trabajar con redes diferentes. Regresando hasta donde ya hemos visto, por ejemplo, en las VLANs, me va a permitir conectarme entre VLANs. Si recuerdan, les comentaba que las VLANs eran redes de área local conectadas a un mismo dispositivo físico, pero que en la parte lógica se trabajaban o se comportaban como redes completamente diferentes. Entonces el router me va a servir para comunicarme o para poder comunicar esas redes entre sí. Para eso me van a servir. Pero bueno, para poder conectar una red con otra, tengo que hacer ciertas tareas, como cuáles: determinar la mejor ruta para llegar a mi destino antes de reenviar el tráfico al siguiente router a lo largo de la ruta. Entonces tengo que poder tener la capacidad de, con algún algoritmo, alguna forma, determinar la mejor ruta. Tengo que ser responsable del tráfico que estoy enrutando entre redes. Normalmente, vámonos al esquemita. Aquí se ve una nube, o es una nube, como sería internet o toda la parte WAN. Pero internamente acá adentro hay un montón de routers que están reenviando todo el tráfico hacia su destino. Entonces los routers internos que tiene esto también son responsables de poder entregar o de poder enrutar el tráfico. Y para eso van a ocupar una tabla de enrutamiento. Más adelante vamos a ver que esto ha ido evolucionando. Pero en su parte básica, una tabla de enrutamiento me va a permitir determinar la ruta más eficiente para llegar al destino. ¿Sale? En este caso, la tabla de enrutamiento va a decir por dónde tienes que salir para llegar a tal red. ¿Vale? Ahora, recuerden algo, y esto lo venimos arrastrando desde la parte de switch cuando empezamos a trabajar con el Packet Tracer. Los routers son computadoras. Entonces, nada más que es una computadora especializada. No es una computadora de uso general como la que estamos acostumbrados a manejar, sino que es una computadora que solamente va a tener una funcionalidad. No va a poder hacer varias cosas. Entonces voy a tener un procesador, voy a tener un sistema operativo, voy a tener memoria y almacenamiento. Diferentes tipos de memoria. Vamos a ver para qué sirven cada una. Y otra cosa que lo vuelve completamente diferente a una computadora estándar. Los routers van a tener puertos especializados y tarjetas de red para interconectar dispositivos a otras redes. ¿Vale? Entonces aquí es donde empieza la diferencia. Que voy a tener más puertos, que voy a tener tarjetas de interfaz de red completamente diferentes. A ver, dejen, hago una pausita porque llegó el señor del pan en lo que pasa. Bueno, ya me compré una donita para que valiera la pena la interrumpida. Ok,
Continuamos. Entonces, tiene varias memorias, un Cisco, un router, independiente de la marca. Tiene varias memorias, algunos van a tener otras más, pero a final de cuentas más o menos bien estructurado así. La memoria RAM, ¿qué es lo que va a incluir? En esta memoria RAM se va a ejecutar el iOS. Recuerden algo, el iOS no viene cargado como en su máquina o en su computadora, que se instala el sistema operativo, bueno, se formatea, se instala y ya queda cargado y ya siempre. No, aquí normalmente en este tipo de dispositivos está la imagen y esa imagen se jala para cargarse, para que se ejecute. No siempre está, o sí está la imagen, pero por así decirlo, hay que instalarlo cada vez que se enciende un equipo. Entonces en la memoria es donde se está ejecutando ese iOS. Aquí también se ejecutan los archivos de configuración. Y aquí importante, se trabaja la parte del enrutamiento IP y la tabla ARP. Aquí es donde se va a cargar. Perdón. En la parte de la memoria ROM, que es una memoria de solo lectura, una memoria no volátil, vienen las instrucciones de buteo o para arranque. También viene un software de diagnóstico básico para saber qué es o para qué, perdón, qué es, para poder diagnosticar ciertas características o para poder saber si el fallo en dónde está. Y también un iOS limitado, un iOS muy pequeñito, en caso de que el router no pueda cargar el iOS completo. Ay, perdón. En la NVRAM, aquí ya viene la parte del archivo de configuración de inicio, el startup config file, y una memoria flash. Es una memoria no volátil, en este caso allí guardan las IOS y otros sistemas de archivo. Aquí están las imágenes que se cargan. Y normalmente físicamente así sería la parte trasera de un switch, de un router. Pequeña aclaración. Un router normalmente nada más trae las ranuras, los slots para meter lo que yo requiera. ¿Por qué? Porque hay diferentes tecnologías WAN, esto apenas lo vamos a ver. Pero al existir diferentes tecnologías, entonces no sé qué tarjeta voy a ocupar. Entonces, dependiendo de la tecnología o para qué lo voy a ocupar, ya compro la tarjetita. Ahorita vemos unos ejemplos y ya se la pongo. Entonces, trae las ranuras, espacios. Y aparte ya trae el puerto de consola y el puerto auxiliar, ese sí lo trae por default. Y algunas interfaces de red. En algunos casos ya también hay un puerto USB, pero normalmente no es para conectarlo como si fuera una impresora o ese tipo de dispositivos, sino un puerto USB para guardar o cargar, para backup o para restaurar imágenes, iOS. Se me pasaba. Normalmente a estas ranuras se les llama HWIC slot o HWIC slot, que es el enhanced, el mejorado. Aquí insisto, vamos a ver dependiendo de la tecnología. Y también tiene algunos espacios para la memoria flash, donde van las IOS. Aquí aquí tengo yo uno que está un poquito más grande y se ve mejor. Este sería un router. Esta sería su parte frontal. Bueno, ahorita estoy en la casa, pero para que vaya al taller les prometo que les muestro dos modelos que tengo ahí para jugar, que son los que ocupo para jugar yo. Esta es la parte frontal, la parte trasera. Y lo que les comentaba, aquí ya trae las tarjetitas incluidas o ya se las agregaron. Aquí trae una tarjeta para 4 interfaces, creo que es una de Ethernet, no estoy seguro. Acá abajo viene el espacio para la ranura para la memoria flash. Y lo que les comentaba, estos puertos ya los trae por default, el de consola, el auxiliar y 2 puertos Ethernet normalmente un puerto USB para backup o para restauración. Y aquí, por ejemplo, este ya es para un enlace WAN. Es un enlace WAN serial, es un 2T, WIC 2T. Y aquí ya está. Y este sería un Cisco 1841. Insisto, estas tarjetitas se las van a cambiar, va a ser dependiendo de la tecnología WAN que vayan a ocupar. Y para eso está acá un ejemplo. Dependiendo de la tecnología WAN, va a ser la interfaz y lo que contengan. O también si va a ser un router para telefonía, también puede cambiar. Pues por eso normalmente el router trae ranuras y ya dependiendo de lo que ustedes quieran ponerle, bueno, ya se vende o se compra la tarjeta que quieran ustedes
trabajar. A ver, déjenme cierro esto para que no nos esté dando tanta lata. Ok. Ahora bien, los routers interconectan redes. Entonces el router va a ser el responsable para reenviar paquetes de red desde una red hacia otra red, desde el origen al destino. Entonces múltiples redes en un router requieren múltiples interfaces, lo que les contaba, dependiendo de la tecnología que voy a ocupar, necesito una interfaz. Entonces normalmente va a haber interfaces de tipo LAN, que son las redes Ethernet, ahí no hay pierde, un RJ45 facilito, y interfaces para redes WAN. Y en este caso van a depender del ISP, del proveedor de servicios de internet, que les diga, yo trabajo con este tipo de interfaces. Normalmente cuando un paquete llega a la interfaz de un router, el router podría ser el destino final o podría tener que reenviarlo a otro router para llegar o alcanzar a su destino final. E insisto, y aquí ya lo pusieron, en la nube, acá adentro hay muchos routers. Normalmente vamos a trabajar con 2, 3 nosotros y ya ahí muere. Pero acá adentro hay muchos routers. Ahora, un router siempre va a seleccionar la mejor ruta. De allí que se habla que la función primaria de un router es determinar la mejor ruta para enviar paquetes y reenviar paquetes hacia su destino. Cuando un router recibe un paquete, este examina la dirección destino del paquete y utiliza la tabla de enrutamiento para buscar la mejor ruta para esa red. Vamos a ver que hay diferentes variantes de esta idea. Pero a final de cuentas tengo una tabla de enrutamiento. Normalmente la tabla de enrutamiento es la dirección de red destino. Y aquí hay una pequeña aclaración. Aquí vamos a seguir trabajando con direcciones IP. Pero el router lo que hace es obtiene la dirección de red. Si se acuerdan cuando hacíamos direccionamiento IP. A ver si lo encuentro. Si no, ahí lo deben de tener ustedes. No, aquí eso no lo dejé. Había una dirección de red. El bloque de direcciones que podían utilizar y una dirección de broadcast. Bueno, entonces el router siempre va a trabajar con la dirección de red. Y si se fijan aquí en la imagen es 192.168.1.0 diagonal 24. Entonces aquí está poniendo la dirección de red. Por eso les comentaba cuando empezábamos a dividir redes. Esta dirección de red no la pueden ocupar. Porque es la que me identifica a esta red completita o a este bloque de direcciones. Entonces siempre que vayan a ponerle una dirección IP, no cometan el error de ponerle una dirección de red. Tiene que ser una dirección de red de las que están disponibles. Entonces, cuando un router recibe un paquete, este examina la dirección de destino del paquete y utiliza la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento está construida con las direcciones de red y la interfaz por la cual tienen que salir para llegar a esa red. Entonces normalmente viene así. Esta es la dirección de red y está conectada a tal interfaz. ¿Sale? Y si no la tengo conectada directamente, puedo llegar a través de otra dirección IP y lo tengo que enviar por esa red. Entonces, cuando se encuentra un match entre la tabla y la dirección destino, el router encapsula el paquete en una trama de data link o data enlace y lo envía a la interfaz de salida para que ese paquete sea reenviado. Entonces aquí hay un detalle, un router puede manejar diferentes encapsulados de trama de la capa 2, de la capa de enlace de datos. ¿Por qué? Porque posiblemente o normalmente de este lado voy a tener una red LAN en el cual la trama va a ser una trama de tipo Ethernet. Pero aquí, para este enlace WAN, no sé qué tecnología voy a ocupar. En el ejemplo o en la lámina me dice que es la tecnología PPP, protocolo punto a punto. Entonces tengo que los datos que están enviando los tengo que desencapsular de la trama Ethernet y encapsularlos en la trama de tipo PPP para que sean reenviados. Y eso es lo que hace también el router. Desencapsular de una tecnología o de un encapsulado diferente y encapsularlo con otra tecnología o con otro tipo de encapsulado. Para eso me va a servir o para eso me va a funcionar. Y bueno, vamos a dar una revisada a los mecanismos de reenvío de paquetes. Pero antes de empezar con el reenvío de paquetes en sí, vamos a ver que cuando se habla de este tipo de cuestiones,
se habla de dos planos, del plano de control y del plano de datos. Antes de empezar, obviamente, entonces, el plano de control, ¿qué es? El plano de control se refiere a todas las funciones y procesos para determinar qué ruta se va a utilizar para reenviar el paquete. ¿Vale? Entonces, este va a ser el encargado de poder determinar la ruta. Y obviamente es el responsable de poblar la tabla de enrutamiento, de irla llenando, de tener o de poder manejar el diagrama de la topología de red. Y en función de este plano de control, que está aquí ejemplificado por unos engranes, voy a tener un plano de datos. El plano de datos va a ser el encargado, o van a ser, sí, se va a referir a todas las funciones y procesos para reenviar los paquetes de una interfaz a otra. ¿Y cómo lo va a hacer? En función de lo que le diga el plano de control. Entonces, un router siempre divide la chamba. Una parte se encarga de buscar la mejor ruta y otra parte se encarga de lo que les comentaba, de desencapsular de una trama de tipo Ethernet, por ejemplo, a encapsular a una trama de tipo PPP. O desencapsular de una trama Ethernet y encapsularlo en una trama tipo PPPoE. Por ejemplo, los que tienen Infinitum, si recuerdan, tienen su cable, se conectan en forma alámbrica o inalámbrica a su modemcito. Pero lo que se conecta a internet, si quieren verlo así, es el cable telefónico. Y allí, ¿cómo lo hacen? Son dos tecnologías completamente diferentes, si quieren verlas. Esto sí, tienen sus parecidos, pero son dos tecnologías diferentes. Una parte LAN y otra parte WAN. Entonces, el modem, ustedes lo que tienen ahí es desencapsula lo que le enviaron, ya sea en forma inalámbrica o alámbrica, en formato Ethernet, y lo encapsula en un tipo PPPoE, 3PoE, que es protocolo punto a punto sobre Ethernet. Aquí el encapsulado es un poquito más sencillo, si quieren verlo así. Entonces, entonces recuerden, el plano de control se encarga de la toma de decisiones y el plano de datos se encarga de reenviar la información. Ok, entonces va a tener o existen tres formas de reenvío, o tres mecanismos de reenvío. Process switching, esta es la opción más viejita y obviamente la más lenta. En este caso, el paquete llega en una interfaz y es reenviado al plano de control. Completamente el paquete se envía al plano de control, donde el CPU o el procesador va a hacer match entre la dirección destino con una entrada en su tabla de enrutamiento. ¿Por qué es el más lento? Precisamente porque tiene que hacer el proceso de enviarlo al control plane. Recuerden, el control plane me va a servir o su función va a ser tomar la decisión de cómo se tiene que enrutar, de buscar la ruta. Pero aquí se le entrega todo el paquete. Una vez que ya se determina la mejor ruta, ya se manda por la interfaz de salida seleccionada para llegar a la red. Es lento debido a que todo el paquete se trabaja con todo el paquete en sí, no con una parte, sino con todo el paquete. Eso lo hace muy muy lento el procesamiento. Consume recursos, muchos recursos. ¿Ok? Ay, perdón. El siguiente es fast switching. Los paquetes, en este caso, el mecanismo de reenvío de los paquetes que usa fast switching almacena la información del siguiente salto. ¿Cómo es esto? Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a tratar de explicar. Entonces, los paquetes llegan a una interfaz. Este es reenviado al plano de control. Entonces es igualito al anterior. Sí, pero aquí hay un detalle.
se hace el mismo proceso. Con el CPU o el procesador busca para que exista un match en el caché, perdón, un match en donde haga la dirección de destino, haga match con alguna entrada en la tabla de enrutamiento y ya se va a enviar a su interfaz. Pero entonces aquí se va a generar una entrada en la memoria caché, que es la caché de fast switching, y en donde va a almacenar la información del siguiente salto. Es decir, ya sabe que para este tipo de paquetes o para esta red ya tiene la información de por dónde tiene que irse. Entonces cuando le lleguen paquetes posteriores con la misma dirección destino, ya va a tener esa información en la caché de fast forward. Entonces el procesamiento ya no va a tener que llegar de vuelta al plano de control, sino únicamente lo va a hacer con el primer paquete. El primer paquete, o cuando llega el primer paquete y no sabe cómo procesarlo, la dirección destino que viene marcada ahí, lo trabaja como si fuera un mecanismo de process switching. Pero ya una vez que ya tienes información, se empieza a poblar una caché de reenvío rápido, el fast forward caché. Y esa información es la que va a ocupar para reenviar los paquetes posteriores. ¿Sale? Entonces, todo el flujo o toda la información para el flujo de paquetes se almacena en esta caché para hacer una búsqueda rápida. Entonces, normalmente siempre llegan los paquetes, no llega uno solo y ya pasan, sino vienen por un conjunto de paquetes. Entonces así ya puede procesar los paquetes un poquito más rápido. Eso sí, recuerden, el primero es igualito que en Process Switching. Sube el paquete al plano de control, se busca la dirección destino para que haga match con alguna de las entradas en la tabla de enrutamiento. Una vez logrado eso, ya se manda por la interfaz de salida respectiva. Pero Fast Switching, ya una vez que tiene eso, empieza a guardar esa información en una caché de reenvío rápido. Cuando empiezan a llegar los demás paquetes, ya sabe, paquete para tal dirección, sí, vete por acá, vete por acá, vete por acá. Ya no tiene que subir al plano de control. El tercero y último, este sí ya nada más es de Cisco. Cisco Express Forwarding es el más rápido, el más reciente y es el mecanismo de reenvío preferido. Aquí para empezar, este mecanismo arma una base de datos que se conoce como FIB, que es una base de información de reenvío y también en conjunto con una tabla de adyacencia. ¿Sale? Entonces aquí va a empezar a armar esa tablita utilizando información de su tabla de enrutamiento, la tabla RP, todo eso lo empieza a mezclar y construye ese FIB. Y aparte va a tener una tabla de adyacencia. Esa tabla de adyacencia me va a servir para tratar de conocer o para conocer lo más posible la topología de la red completa. Normalmente toda la información, en este caso de enrutamiento, es procesada antes de que llegue el primer paquete. Chihuahua, se van a decir ustedes cómo. Tengo información de quiénes son mis vecinos, entonces puedo empezar a construir la topología. Para eso me va a servir la tabla de adyacencias. Y con eso voy a poder construir la base de información, la FIB, esa tablita de FIB. Normalmente cuando ya se conoce la mayor cantidad de información de la red, a esto se le conoce como que la red ha convergido o convergencia de la red. ¿Sale? Normalmente estas tablas, la de adyacencia, la FIB, contiene toda la información que un router debe tener para que tiene que tener que considerar cuando va a reenviar un paquete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En CFE, la operación del plano de control a nivel de software se separa completamente de la del plano de datos. Normalmente el plano de control se queda completamente a nivel software y el plano de datos a nivel de hardware.
Y aquí el plano de control es el responsable de procesar la información necesaria para construir la FIB y la tabla de adyacencias. El plano de datos va a ser el responsable del reenvío del tráfico de unicast a nivel de hardware. E insisto en esto, la tabla FIB se va a derivar de la información contenida en la tabla de enrutamiento. Siguen trabajando con la tabla de enrutamiento. Entonces, con esta tabla va a conocer, perdón, va a conocer toda la información de las demás redes. También, o mejor dicho, con la tabla de enrutamiento se sigue utilizando, pero ya se ocupa para construir la tabla FIB, y también ocupa una tabla que se llama tablas TCAM. Más adelante vamos a ver qué son esas tablitas, ya cuando lleguemos a este tipo de protocolos. En este caso, se va a actualizar luego, la tabla FIB se va a actualizar luego de cada cambio en la red. Siempre que hay un cambio en la red, se va a actualizar y contiene todas las rutas conocidas. Entonces esta tabla me permite con mayor facilidad encontrar las rutas. La tabla de adyacencia normalmente se va a derivar de la tabla ARP, caché, y contiene todos los encabezados de capa 2 con lo que se deben encapsular los paquetes de la interfaz de salida. Entonces, cada vez que se crea una adyacencia, se preprocesa el encabezado de trama correspondiente a esa nueva adyacencia y se almacena en tabla. Siempre que voy encontrando un vecino nuevo, lo tengo que procesar. Normalmente en los switch Cisco se procesa inicialmente como CFE. Después, si no puede procesarlo como CFE, se baja a Fast Switching. Y si no lo puede hacer por Fast Switching, se va a Process Switching. Así es como van trabajando los switch. Perdón, los switch, insisto con los switch. Los routers. Con estos tres mecanismos de reenvío de paquetes. No quiere decir que uno nada más tengan uno, no. Si se dieron cuenta en este último, en el CEF, sigo hablando de la tabla de enrutamiento, que me sirve para construir la tabla FIB, pero esa tablita FIB me sirve para agilizar el procesamiento. No quiere decir que desaparezca la tabla de enrutamiento. Hay que tener cuidado con esa parte de dar por sentado este tipo de detallitos. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo me conecto a una red? ¿Cómo le hago? Bueno, muy fácil. Vamos a analizar en este caso el caso de una oficina de hogar o de una micropyme, o en el caso de su hogar. Están en su casita. Normalmente los dispositivos se conectan ya sea en forma inalámbrica a un router casero. Hay dispositivos que se van a ser necesarios conectarlos a través de un cable. Y normalmente el router se conecta al servicio de internet a través de un modem. Bueno, pero en su caso, los que tengan Infiernitum, los que tengan Megacable o Cable Más o demás, el router y el modem lo traen integrado en un mismo dispositivo. Si se dan cuenta, ese modemcito da soporte o da servicio para que se conecten ya sea en forma inalámbrica o en forma cableada, y aparte me da el acceso a internet. Y ya este cable, o mejor dicho este dispositivo, se va a conectar a mi proveedor de servicios de internet. ISP, acuérdense que son las siglas de proveedor de servicios de internet en inglés. E insisto, ustedes tienen estos dos dispositivos que vienen marcados en la lámina, en la diapositiva. Por separado los tienen en uno solo. Ahora un ejemplo de una empresa ya un poquito más grande, Branch Site, perdón. Ya tengo PCs, tengo teléfonos, tengo recursos corporativos como un servidor de archivos, impresoras que están conectadas a un switch capa 2. Tengo laptops, teléfonos conectados en forma inalámbrica a través de un access point inalámbrico, y todo está conectado a internet o al ISP a través de un router. Entonces este router va a ser el encargado de proporcionarme la conectividad hacia afuera para poder salir hacia internet. Este sería, por ejemplo, el caso de la uni. Así es como está construida la uni, o así es como está estructurado.
Ya para empresas mucho más grandes, ya monstruos de empresas, aquí ya internamente ya empiezan a trabajar, o ya para empezar ya tienen un servidor corporativo en forma, ya ocupan o trabajan con switch de capa 3 porque son necesarios, porque ya necesitan administrar en forma más eficiente todos los recursos de su red interna. Pero acá ya normalmente tienen, siguen teniendo un router que los va a conectar a su servidor, a su proveedor de servicios de internet, a su ISP, a través de una tecnología X. ¿Sale? Y ahora, otra de las funciones de los routers es fungir como un gateway. Y si recuerdan, cuando empezaron a configurar los equipos de cómputo en los laboratorios que ya les dejé, les hablaba o les pedía un dato extra, la puerta de enlace o el gateway. Normalmente todos los dispositivos para conectarse o para tener acceso a una red necesitan de 3 datos básicos: dirección IP, máscara de subred y el gateway o puerta de enlace o pasarela, lo pueden encontrar así en algunas traducciones españolas, y el gateway por default. ¿El gateway para qué me va a servir? Recuerden nada más este concepto. Un router me sirve para conectar una red con otra red completamente diferente. Ok, entonces, cuando un host envía un paquete a un dispositivo que está en la misma red IP, el paquete es reenviado fuera del host al dispositivo destino. Pero en este caso el router no se va a ver involucrado. ¿Por qué? Porque toda la chamba la va a hacer el switch. Recordarán lo que veíamos. Va a buscar con la MAC, se va a dar cuenta que es la misma red para todo. Pues voy a ir a la tabla CAM o la tabla MAC del switch para ver en qué puerto está conectada la dirección MAC destino, y ya voy a trabajar. Pero ¿qué pasa? Cuando un host necesita enviar un paquete a un dispositivo que esté en una red completamente diferente. El paquete es reenviado al gateway por default. Normalmente el gateway por default es el que me va a permitir salir hacia internet. ¿Sale? Normalmente todos los dispositivos que están en una red de área local no pueden tener acceso a internet. Para empezar, porque normalmente se manejan direcciones IP privadas por cuestiones de ahorro en el direccionamiento. 2. También necesito conectarme a otra red, y el único dispositivo que me permite conectarme a otra red es el router. Entonces, como el host no se puede conectar o no se puede comunicar con dispositivos fuera de su red local, le reenvía la información a un gateway. El router, que en este caso va a estar funcionando como un gateway por default, es el dispositivo que va a enrutar ese tráfico desde la red local hacia el dispositivo en la red remota. Puede ser a través de internet o puede ser a través de una VPN, lo que ustedes quieran o manden. Más adelante vemos VPNs. Pero este router es el gateway. Entonces recuerden algo. Siempre cuando están configurando su equipo de cómputo van a requerir 3 datos: la IP, la máscara, creo que eso no hay problema, el gateway va a ser el dispositivo que les va a permitir conectarse a otras redes. Entonces tienen que ver cómo queda su estructura. Regreso al ejemplo de su casa. Su gateway normalmente va a ser la dirección del dispositivo que les proporciona el internet. Los que tengan modem, ya sea de megacable, de cable más o de Telmex, ese va a ser su dispositivo. Los que les venden internet o les rentan el internet en forma inalámbrica, es el routercito que tienen ahí. Ese es su gateway. Entonces todo lo que quieran salir o quieran que salga de su red o quieran mandarlo a otra red completamente diferente, tienen que enviarlo hacia ese modemcito, ese routercito, ahí tiene que llegar. ¿Vale? Ahí es donde tiene que llegar, ahí es donde tiene que enviarse el paquete, para que entonces ese gateway, que es un router, reenvía la información a la red correspondiente, a la red a la cual tiene que llegar ese paquete. Ok, entonces por eso son los gateways por default. Normalmente son los routers que proporcionan el servicio de internet. Normalmente aquí sí ya vamos a empezar a trabajar
En los switch, si recuerdan, nada más le ponía una dirección IP cuando necesitaba administrarlo en forma remota. Y ya era yo feliz. En los routers normalmente hay que configurarle direcciones IP a cada interfaz. Y aquí viene lo interesante. Por ejemplo, chequen bien esta imagen. Al ratito con este video les voy a subir la diapositiva. Si se dan cuenta aquí de este lado, donde PC1, Switch 1 y este lado de la interfaz, todos son de la misma red. La red es la 192.168.1.0/24. Y del otro lado del router 1, lo que está en rojo, es una red completamente diferente. 2. Entonces normalmente un switch puede manejar diferentes, perdón, switch, insisto con switch. Un router puede manejar diferentes direcciones de red, sí. Que pertenezcan a grupos de redes completamente diferentes, sí, sí lo puede hacer sin ningún problema. Entonces aquí es donde empezamos a trabajar. Tomen en cuenta esto, que aquí voy a configurar por interfaz, le voy a configurar redes completamente diferentes normalmente. ¿Sale? Entonces aquí vamos a estar trabajando mucho con el diagrama topológico y con la tabla de direcciones. La tabla de direcciones normalmente aquí ustedes van a hacer subnetting. Yo ya los voy a tener armadas, pero a ustedes les voy a decir, les doy un tal bloque, dividan y empiecen el direccionamiento. ¿Sale? Y aquí vamos a ocupar normalmente BLSM para desperdiciar lo menos posible. Espero que ese tema haya quedado claro y si no, aquí van a chillar. Bueno, aquí ya nada más es la IP, cómo la voy a configurar. Todo ahorita por el momento lo vamos a configurar en forma estática o manual, como quieran verlo. Normalmente aquí está el esquemita. Lo que veíamos con los switches, de que cuando está verde, cuando está amarillo, qué es lo que pasa, funciona exactamente igual acá. No hay problema. Si está en amarillo, indica un mal funcionamiento. Si está en rojo, algo falló completamente. Aquí sigo trabajando, esto ya lo vimos con los switch, sigo trabajando con el puerto de consola, ya sea un puerto serial para la PC, mi cable de consola, que es lo que les comentaba, un cable de este tipo, puede ser con un adaptador USB a RC232 sin ningún problema. En el router normalmente es puerto de consola. En algunos routers, los más nuevos, ya permite la conexión vía mini USB. Pero es un puerto de consola, viene indicado así en azulito. Y de este lado ya tengo emulación de terminal con PuTTY o con Teraterm. Ya con lo que ustedes quieran y o manden. Esto ya lo vimos con la parte de los switch. Aquí esto lo vemos un poquito más adelante. Aquí sí aguántenme, lo voy a dejar. La parte de configuración básica, es decir, las contraseñas, el banner, copiar o guardar la configuración, es exactamente igual que con los switch. Entonces no se espanten, es igual. ¿Sale? Y esto ya está, este tema ya lo daría por visto, porque insisto, ya lo vimos en los switch. Yo nada más voy a empezar a configurar con contraseñas, habilitarle su password, todo lo que explicaba ahí de seguridad, sí. Y acuérdense, todo cuando sea examen ya específico, ya le voy a poner que requiero con seguridad, con todo.